Muy buenos días, preciosos amados del Señor. Dios les continúe bendiciendo grandemente. En este devocional de hoy, Dios ha dado una palabra preciosa para nuestras vidas, para que nosotros tengamos paz y tranquilidad en nuestros corazones y que siempre la presencia del Señor esté con nosotros. Quiero compartir con la iglesia del Señor, con todos los oyentes, un tema que nos toca a todos. Es para grandes, para pequeños, para todo tipo de personas. Y el título que le he colocado es ¿por qué mentimos? La mentira es una defensa que nosotros utilizamos para no afrontar las consecuencias de nuestros actos. Todos mentimos, grandes, pequeños, ricos, pobres. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Para algunos forma parte de la cultura. Lo aprendemos desde pequeños en casa y eso se vuelve hereditario, de padres a hijos. Porque cuando el niño observa, ve, se da cuenta que papá miente, que mamá lo hace, para él se le forma un hábito que parece natural. Y la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:10 está diciendo: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿por qué el Señor nos enseña esta parte? Porque no nos damos a veces cuenta, porque se ha vuelto ya un mal hábito. Y cuando hay un mal hábito, se vuelve parte de la persona y es difícil sacar. Por eso hoy voy a enseñar esta parte que nos va a ayudar muchísimo a todos para que nuestra vida cada día crezca más. Satanás es el creador de la mentira. Lo vemos desde el principio de la creación, en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la orden que el Señor le dijo a Adán. Todos los árboles pueden comer, todos los frutos que ustedes quieran, pero hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no van a comer, porque el día que ustedes coman van a morir. Entonces eso lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Esa era la verdad. Dios siempre dice la verdad. Él no es un Dios que miente como nosotros. Pero más adelante podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 1, que Eva un día se estaba paseando por el huerto. Y dice la palabra de Dios que la serpiente, uno de los animales de la creación, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: aquí está la mentira, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto. Esa es la mentira de Satanás que le dijo a Eva. Y Eva, ella escuchó esa mentira. Satanás utilizó esta mentira para provocarle intriga a esta mujer, para que ella despertara la curiosidad. Entonces, la mentira es una estrategia inventada o creada también por el enemigo, por Satanás. Y eso se ha venido de generación en generación. Todos mienten, pero nadie quiere ser descubierto. Y cuando se descubre la mentira, hay otra mentira más grande que está tratando de cubrir esa. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sanemos nuestra vida y sanemos nuestro corazón. Eva, aunque estaba sin pecado, pero tenía la naturaleza del bien y la naturaleza del mal.
Ella era la que tomaba la decisión. Cuando es tentada por Satanás, cuando le dice esta mentira, ella sabía la verdad, porque ella había escuchado de parte de su esposo la orden de Dios, que todo podían comer menos de ese árbol. Pero Satanás le cambia todo y le dice, con que Dios les dijo que no podían comer absolutamente de ninguno de los frutos, ahí es donde ella reacciona, pero se queda pensando en su corazón. Bueno, ¿y qué será? ¿Qué sucederá si comemos de ese árbol? ¿Qué quiere decir? Que lo que dijo Dios, ella lo desechó. Dios dijo la verdad, Satanás le dijo una mentira, y ahí es donde empezó todo el problema. Eva tomó la decisión de creerle más a Satanás que creerle al mismo Señor. Y suceden unas consecuencias para esta pareja, porque dice la palabra de Dios que se escondieron de Dios. Nadie se puede esconder de Dios, pero ellos lo hicieron. Empezaron a meterse dentro de los árboles cuando escucharon la voz de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque ahí entendieron que habían hecho mal. Y eso es lo que sucede cuando una persona comete un pecado, comete una falta. Lo que hace es esconderse, evadir. No tiene esa capacidad de enfrentar las cosas. No sé cómo hubiera sido la reacción si Adán y Eva le dicen a Dios, Dios, perdónanos, porque realmente cometimos lo que tú nos dijiste que no hiciéramos, eso hicimos. Pero no, el pecado del hombre hace que más bien evada la responsabilidad y no enfrente sus propias consecuencias. Dice que cuando el Señor les preguntó por qué están en esa actitud, qué les está sucediendo, qué les ha pasado, y ellos dicen, tuvimos miedo y nos escondimos. No le dijeron al Señor, tomamos del fruto, solamente dijeron, tuvimos miedo y nos escondimos. Y el Señor les dice, ¿quién les enseñó? Esto, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que cada uno empieza a disculparse. Por ejemplo, Adán le echó la culpa a Dios, le dijo, la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. O sea, le está diciendo, Dios, yo estaba bien, pero como tú creaste a esa mujer, ella fue la que realmente me hizo caer en eso. Luego la mujer, cuando Dios la interroga y le pregunta, la mujer le echa la culpa a la serpiente. ¿Qué sucede? Cuando se dice una mentira y es encontrado en esa mentira, siempre habrá una disculpa. Es que fue por esto, o es que tal cosa, o es que este personaje fue el que me incitó, este personaje fue el que me hizo que yo cometiera esto. Entonces el Señor nos está diciendo en Juan 8:44 que Satanás es el padre de la mentira. Y las mentiras son cosas muy desagradables. Es feo cuando una persona es mentirosa, porque pierde su credibilidad. Ya no es esa persona que se le tenía un buen concepto, sino que ahora es una persona que se le tiene desconfianza. Entonces, la palabra del Señor nos está enseñando que nosotros debemos quitar todo engaño, toda mentira de nuestros labios. Lo que leíamos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que la mentira y el engaño es de aquellas personas que no aman la vida. Si quieres ver buenos días, quita de tus labios la mentira y el engaño. Mira lo importante como Dios nos enseña. Para uno vivir bien, para uno vivir tranquilo, siempre tiene que aprender a decir la verdad. Hay dos casos que nos muestran la palabra de Dios de personajes que mintieron, pero
esa mentira no fue condenada. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 1, versículo 16. Nos dice de dos mujeres que pertenecían al pueblo egipcio. En el versículo 16 dice, el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues ellas son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces mira lo que sucede acá. Faraón da la orden a las parteras para cuando nacieran los hijos varoncitos de las hebreas, los mataran al nacimiento, les quitaran la vida. Y las egipcias, porque estas eran egipcias, ellas dicen que temieron a Dios, porque estas egipcias habían escuchado que Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas, era el Dios real, el Dios verdadero, porque los egipcios adoraban a otros dioses. Ellos tenían idolatría y no tenían al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y estas parteras egipcias, cuando llegan al pueblo de Dios, cuando llegan a las hebreas, ellas se dan cuenta que Dios es un Dios verdadero. Y la orden de Faraón era asesinar a los niños varoncitos. Y dice que estas parteras temieron a Dios. Ellas no, en su corazón no había ni en ningún momento querer asesinar a estos pequeños, a estos niños, estos bebés tan hermosos, tan bellos que nacían, sino que ellas le preservaron la vida. Y cuando Faraón les pregunta por qué me han desobedecido, ellas crean, no tanto una mentira, porque sí realmente las hebreas eran más fuertes que las egipcias, pero ellas le cambian la versión, no dan la razón exacta de por qué ellas lo habían hecho, sino que dan otra versión diferente. Cualquiera se pregunta, bueno, pero ellas mintieron. Sí mintieron, pero en este momento había un propósito especial y específico, porque dice la palabra del Señor que el pueblo judío se multiplicó y eran grandes y eran poderosos. Ellas protegieron al pueblo de Dios. Por eso ellas cambiaron su versión ante el faraón. Y eso Dios vio en su alma y en su corazón la intención que ellas tenían. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo bien a estas parteras por haber protegido, por haber cubierto a estos niños y no asesinarlos. La palabra del Señor en los mandamientos nos estaba diciendo, no matarás. Y estas mujeres cumplieron con ese mandamiento. Y es ahí donde esta parte no es juzgada por el Señor. Vemos también que Dios no tomó en cuenta esta mentira, sino su actitud. Y las prosperó, y prosperó a toda su familia. Ellas no mintieron,
solamente por protegerse en ellas, sino que protegieron al pueblo del Señor. Hay otro caso en la palabra, en Josué capítulo 2, versículos 1 al 4, y nos está hablando de Rahab, una ramera. Y Jericó iba a ser tomada por Israel. Y enfrente estaba Josué. Josué era un guerrero. Iban a tomar esta ciudad porque Dios se lo había ordenado. Ellos estaban conquistando tierras. Entonces Josué manda 2 espías para que rodeen a Jericó, para que miren qué es lo que está pasando allá adentro, porque eso estaba rodeada por unas murallas muy gruesas, muy grandes. Y dentro de esas murallas la gente tenía sus casas construidas. Y cuando llegan estos 2 espías a mirar el pueblo de Jericó, se dan cuenta los de Jericó que habían entrado 2 espías hebreos. Y es en ese momento cuando Rahab, esta mujer ramera, pecadora, pero no era del pueblo de Dios, ella los esconde en un terrado, los cubre. Y cuando los hombres de Jericó van donde Rahab, le dicen: ¿dónde están esos hombres que vinieron de tierra extranjera? Y ella miente, dice: ellos ya se fueron, si ellos vinieron a mi casa, pero ellos ya se fueron hace tiempo. Y ahí otra vez ella los protegió y los guardó. Rahab reconocía que Jehová era Dios, porque cuando ella estaba hablando con los espías, les dijo: nosotros hemos entendido todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Hemos escuchado cómo Él los pasó a ustedes por el mar rojo, cómo Dios ha hecho tantas maravillas en ustedes. Miran que esta mujer era una ramera, una pecadora, pero en su corazón entendía que Dios era un Dios de poder, el Dios de los israelitas, y empezó a tener un temor y un respeto en su corazón, y por eso esta mujer actúa de esta manera. Los protegió porque había escuchado tanta maravilla de Dios. Quería ser salva ella y toda su casa. Y los espías le dijeron: cuando nosotros vengamos a tomar a Jericó, y si tú no nos has denunciado, entonces nosotros te libraremos de lo que va a pasar aquí en Jericó. Ella cumplió con esta promesa a estos jóvenes hebreos, y después de esto Rahab cambió su estilo de vida porque favoreció al pueblo de Dios. Estos son 2 casos que nos presenta la palabra de Dios, donde el Señor no juzga esta mentira, porque es algo que era excepcional, algo que se estaba produciendo, y por eso es que Dios protege a estas personas, tanto a las parteras como a Rahab. Pero la palabra del Señor nos está diciendo de otro caso, y ese está en Hechos capítulo 5, de también una pareja, pero este caso sí es condenado por el Señor, y la condenación es bastante fuerte aquí. Nos está hablando de Ananías y Zafira. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué estaba pasando acá? Aquí estaba sucediendo que Ananías y Zafira habían hecho una promesa.
estaban en un mover del Espíritu Santo. Venían señales, prodigios, milagros, sanidades, había un mover maravilloso. La gente se convertía al Señor. Y entre todos esos milagros, las personas empezaron a vender propiedades y a traerlas para la obra de Dios. Eso sucedió en el tiempo del Pentecostés. Los apóstoles nunca obligaron al pueblo a hacer esto, pero eso era un efecto de lo que estaba sucediendo, del mover del Espíritu Santo. Y entre esos estaban estos dos, Ananías y Zafira, una pareja. Y ellos delante de la congregación prometieron traer el dinero de esa propiedad que habían vendido. Pero cuando ya tenían el dinero en sus manos, se arrepintieron. Me imagino que en su corazón pensaron: esto es mucho dinero para ir a entregarlo. Más bien digámosle a Pedro y a los apóstoles que la propiedad la vendimos en menos, en el 50%. Eso fue lo que sucedió. Y cuando ellos llegan allá precisamente a los apóstoles, le pregunta a Pedro: ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y ellos dieron un valor que fue la mitad. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se dio cuenta del engaño y de la mentira que ellos habían hecho entre los dos como esposos. Mire tan tremendo eso. Y por eso Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Acaso ese dinero no era tuyo? ¿Por qué no te quedaste con ese dinero? Y no tenían necesidad de venir a mentir a la obra del Señor. Mira lo tremendo que es eso. Nosotros debemos aprender, amados hermanos, a decir siempre la verdad. La verdad es importantísimo, porque la mentira es de Satanás. El apóstol Pedro le recrimina, mientras que el Espíritu Santo está redarguyendo estos corazones. Y le dijo: el dinero es de ustedes, quédense con todo. Y este pecado de mentira fue condenado al punto que ellos perdieron la vida. El pecado de mentira es condenable. Dios quiere que nosotros siempre digamos la verdad, aunque nos duela. Dios prefiere que digamos la verdad y suframos por ella, porque decir las mentiras nos trae muchas consecuencias y tenemos que seguir sustentando la mentira. O sea que se vuelve como una bola de nieve. Cada vez que se miente y vuelve y se miente, y eso se agranda y las consecuencias son tremendas. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, acerca de esto. Dice el Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el fuego de azufre, que es la muerte segunda. O sea que un mentiroso tiene la misma categoría que un hechicero, que un fornicario, que un idólatra y que un homicida. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Todos en alguna vez hemos mentido, pero también podemos ser perdonados cuando nos acercamos al Señor. En 1 Juan 1:9 está diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mira, nosotros muchas veces confesamos cualquier otro pecado menos el de la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira ha estado parte en nuestra vida y es lo que menos hacemos. Aprendamos, digámosle al Señor: perdónanos, Padre amado, por hacer esta práctica que es desagradable delante de ti, y que sobre todo está metido, el mentiroso está como un hechicero, como un homicida, como un idólatra. Entonces pidámosle al Señor. Voy a hacer una oración y vas a pedirle a Dios allá en el sitio donde tú estás, le vas a decir al Señor: perdóname porque he mentido. Todos lo hemos hecho.
El que dice que no ha mentido es más mentiroso que todo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Eterno Dios y Padre de la gloria, gracias Señor por enseñarnos tu palabra. Realmente esta práctica, este mal hábito de la mentira, Señor, a veces lo vemos tan inocente, lo vemos, Padre amado, como algo que ha formado parte de nuestra vida y no nos arrepentimos, Señor, realmente de corazón y pedirte a ti perdón para que limpie nuestro corazón y nuestra vida. En este momento, Señor, estos oyentes, Padre, yo te pido, mi Dios, para que en su corazón y en su vida haya el arrepentimiento de la mentira, Padre. Es condenable delante de ti, Señor, y nosotros cada día debemos aprender a apartarnos del pecado, Padre precioso. Señor, gracias por tu palabra, porque ella forma nuestro carácter y nuestra vida. Te doy gracias, poderoso Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los días haz esta oración. Por eso David decía, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay maldad en mí. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen a diario de nuestra vida, podemos ponernos a cuentas con el Señor. Que Dios les bendiga grandemente, que sea la paz del Señor siempre sobre sus corazones y hasta un próximo devocional. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.